Ángel, número 1, para hacer la lectura, por favor. Gracias por la corrección, que era hasta el 17. Solo había practicado hasta el 17. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Nos acercamos a ella con seriedad, sabiendo que es palabra vida y eterna. Cuida nuestros corazones de caernos en orgullo y que podemos apreciar tu palabra de tal forma que vivimos vidas en este mundo como iglesia, alumbrando a Cristo y tu gracia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jonathan Edwards dijo una vez: nada pone a una persona tan fuera del alcance del diablo como la humildad. Y prepara así la mente para la verdadera luz divina sin tinieblas. La humildad debería ser la marca de todo verdadero discípulo de Cristo. En Mateo 8:4, y no tiene que ir, Jesús nos recuerda que el que se humilla como este niño, el mayor en el reino de los, es mayor de los reinos, en el reino de los cielos, disculpa. En hebreo, la palabra tiene el sentido de agacharse o inclinarse hacia el suelo. Ahora, no estamos hablando de una persona forzada para ser humillada, sino una persona manso y humilde por naturaleza. Una persona que entiende que Dios es Dios. Yo te voy a dar un ejemplo. En el año 93 había un hombre que se llamaba Tracy Bailey. Él
estuvo en el jardín de la Casa Blanca en la presencia del presidente de los Estados Unidos para recibir el premio nacional de ser el maestro del año. Excelente. Pero 15 años antes de conocer al presidente, estuve ante un juez a la edad de 18, porque él y sus amigos se emborracharon, robaron un carro y destruyeron un colegio. Lo destruyeron. $14,000 en los 80s de daño. Entonces, ese Tracy, en su orgullo, se fue enfrente del juez con su cabeza levantada alta y dijo: yo voy a recibir lo que me dan. Ok. El juez le dio 5 años de prisión a los 18 años. Y él entró. Él estaba en la cárcel. Y mientras estaba aislado, se dio cuenta que había cometido un error y empezó a llorar. No solamente empezó a llorar, empezó a orar. Y oró y le dijo a Dios: Dios, necesito ayuda. Estoy derrotado sin ti. Suena similar como Jonás. Se dio cuenta cuando tocó el fondo. Miró hacia arriba, hacia Dios. De ese entonces, él se unió a un estudio bíblico en la cárcel. También empezó a tomar clases a la distancia. Y después de 14 meses salió libre, libertado, condicionalmente. Y después terminó la universidad, profesor de ciencia. Y ahora, en ese entonces, estaba recibiendo ese premio prestigioso del presidente de los Estados Unidos. Y alguien se acercó y le dijo: mira, tú tuviste una vida bien difícil. ¿Qué aprendiste? Y él dijo esto: incliné la cabeza y probé la victoria. Incliné la cabeza y probé la victoria. Se humilló. Y cuando se humilló, Dios fue exaltado. Y lo exaltó a este hombre. Jesús hizo algo bien notable. Lavó los pies de sus discípulos, lo que prefigura su muerte en la cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos profesionalmente, personalmente, en el hogar o con nuestros amigos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos? Yo conocí varios hombres, y particularmente hombres acá, que necesitan un trabajo, pero no quieren tomar un trabajo que está debajo de ellos. Porque ellos piensan que no son dignos de ese trabajo. Entonces prefieren sufrir que humillarse y tomar un trabajo para proveer. Porque le importa su nombre, pero no le importa la dignidad de Cristo. Y Cristo nos dio un ejemplo que debería destruir todas las percepciones de nosotros mismos, usando como su vida de ejemplo. Entonces el enfoque de hoy es resaltar la humildad de Cristo y nuestra respuesta a esa humildad. Entonces el primer punto que yo quiero destacar es la humildad de Cristo, versículo 1 al 10. La semana pasada nos centramos en que Cristo amó a sus discípulos hasta el final, dio su vida. Y en versículo 2 nos dice que fue una cena. Y la idea de una cena es una comida más pesada que se come en la tarde o en el día. Y el versículo 2 nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que traicionara a Jesús. Y esto no debería sorprendernos, porque en capítulo 6, versículo 70 a 71, por favor, abran sus Biblias.
capítulo 6 de Juan, versículos 70 a 71, dice la palabra de Dios. Jesús les respondió: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a ¿qué? Entregar. Él sabía, él no era ignorante. Y sin embargo, fíjense, el diablo utilizando a sus hijos como peones. Así es. Puede manipularlos porque son sus hijos que odian a Dios y también porque están espiritualmente muertos. El diablo no puede poseer a un creyente. Él puede tentarnos y nosotros podemos caer porque queremos, pero con uno de sus hijos él puede manipular como él quiere. Incluso con esta comprensión, Judas sigue siendo 100% responsable por sus actos. Él traicionó a Jesús y él va a pagar el precio. Y aquí vemos el contraste del amor de Cristo y el odio de Judas. Jesús lavó los pies de su traidor. Yo quiero que ustedes vean eso. Él lavó los pies de su traidor y mostró amor hacia sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para perdonar una persona que nos traicionó? Nuestra tendencia es evitar esas personas. Pero acá vemos a Jesús lavando sus pies. ¿Qué excusas tenemos de no amar a nuestros enemigos? Dime, ¿qué excusa? Jesús le amó y Judas lo traicionó. El amor de Cristo siempre nos dará dos respuestas. Va a traer a sus hijos a amar a Dios más profundamente. O dos, aún mostrando amor a su enemigo, ese mismo amor alejó a Judas de Dios. Ese mismo amor de Jesús llevó a Judas a traicionar a Jesús. Judas estaba totalmente cegado por el odio, amor al dinero, la influencia de su padre, el diablo. Pero mira la diferencia. Jesús lavó los pies de su enemigo. Lavó los pies de sus discípulos. Porque Él sabía su trabajo. Él sabía su obra. Él vino a este mundo ¿para qué? Para servir al mundo. Y el versículo 3 nos recordó que estaba a punto de volver al Padre, que ya vimos en versículo 1. Y sin embargo, como el Padre ama a su Hijo, le confió toda autoridad divina a Él. Así que sabiendo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, estaba a punto de hacer algo que sus discípulos y nosotros podríamos considerar indigno de Él. Servir a sus discípulos lavándoles los pies. Piensa en eso. Piensa en el presidente acá en el país, yendo a tu casa y diciendo, entra a tu casa, te cocina y después lava los servicios de tu casa y después se va. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo la presidenta va a entrar a mi casa para lavar el baño? No, ella no puede hacer eso. Así lo vamos a pensar. Pero eso es lo que Jesús hizo. Él lavó los pies, el parte más sucio de los discípulos, porque ellos andaban en sandalias y había mucho polvo. Y Él lavó los pies de sus discípulos y de su enemigo.
Eso para mí es impresionante. Y lo hizo porque amaba. Y yo quiero que ustedes entiendan el contexto de lo que está pasando acá. Cuando comían, la parte del cuerpo estaba, vamos a decir, delante de la comida. Y los pies estaban hacia atrás. Porque no querían contaminar. En la mayoría de los hogares había algo para lavarse los pies porque era una muestra de hospitalidad. Una vez más, sus pies eran bien sucios. Y si el hogar tenía dinero, había un sirviente para lavar los pies de los invitados. Y si tenía mucho dinero, normalmente era un gentil. Una persona podía lavar los pies de otra persona. Por ejemplo, la esposa podía lavar los pies de su esposo. Los hijos podían lavar los pies de sus padres, porque por devoción y amor a él. Pero era una tarea de un sirviente. Así que cuando Jesús, que estaba participando en la cena, ojo, los que participaban en la cena no lavaban pies. Entonces, cuando él, participando en la cena, en la comida, se quitó el manto y empezó a lavarse los pies, estaba rompiendo todas las normas sociales. Acá tenemos el Mesías, el Hijo de Dios, el linaje de David, participante de la comida. Y él ahora está lavando los pies de sus discípulos. Era totalmente escandaloso. ¿Cómo podía su maestro, el Mesías, cómo él podía lavar los pies de sus discípulos? Ellos deberían lavar los pies de él. Y déjame decirte, los discípulos sabían la norma. Yo quiero que ustedes vean esto. Sabían la norma de lavar los pies, pero ninguno de ellos estaban dispuestos a hacerlo. Ninguno de ellos. Ellos no estaban dispuestos, me imagino que estaban dispuestos a hacerlo por el Mesías, pero no lo hicieron. Pero uno del otro, no, jamás. Entonces había un momento incómodo, me imagino, entre ellos. Bueno, alguien tiene que lavar los pies, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. No estaban dispuestos a hacer lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, Jesús lo llevó a cabo. Así que en versículo 5 comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Eso me quiebra, que Jesús está dispuesto a hacer eso. Y cuando llegó a Pedro, en versículo 6, él se opuso rápidamente porque él estaba escandalizado que su Mesías estaba haciendo algo inapropiado. Inapropiado estaba haciendo Jesús, lavándole los pies de sus discípulos. Entonces Pedro, en su impulsividad, ¿qué dijo? Jamás me lavarás los pies. Jamás. Le dijo a Dios, jamás tú vas a hacer esto. Piensa en eso. Tú jamás vas a hacer. ¿Quién somos nosotros para decirle que jamás Dios tú puedes ser A, B, C o D? ¿Cómo podría estar lavando los pies a alguien que participaba en la cena? Dime. Pedro estaba totalmente escandalizado. Jesús estaba haciendo algo inapropiado socialmente para ellos. Y entonces Jesús respondió a Pedro, y déjame decirle, Pedro representaba al grupo. Él lo estaba diciendo, pero me imagino que todos lo estaban pensando. Pero fue Pedro que dijo algo. Y Pedro dijo, Jesús dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro
pidió entonces a Jesús que lavara sus manos y cabeza. Y el versículo 7 nos dice que ellos no entendían. Pero después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, ellos iban a entender. Pedro pensó que Jesús estaba poniendo el lavado físico como condición para tener una relación con él. Entonces él dice, lávame. Eso es lo que estaba diciendo. Porque él pensaba que era una condición. Es como entrar en la universidad. Cuando tú entras a la universidad hay requisitos. Tienes que cumplir esos requisitos. Y si tú no cumples esos requisitos, ¿qué pasa? No entran. Ahora, ¿hay un requisito de pagar al presidente para que te dé un cupo? Eso no es un requisito. No es un requisito. Y Pedro pensaba que el lavamiento era un requisito. Y Jesús le dijo a Pedro en versículo 10, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies porque está limpio. Y esto es verdad, porque una vez una persona es salvada, nunca puede perder su salvación. Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que captar lo que está diciendo Jesús acá. Lo que Pedro y cada discípulo necesitaba era el proceso de santificación, donde los creyentes limpiarán sus cuerpos del pecado en el poder del Espíritu Santo. Jesús aseguró a Pedro, a los discípulos en versículo 10, que ellos estaban limpios. Ya están limpios. Pero ellos no captaban eso. Ellos ya estaban redimidos en Cristo. Sin embargo, al final del versículo 10 y 11 nos recuerda que no todos de ellos estaban limpios o redimidos en Cristo, porque Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo. Yo quiero que ustedes vean. Jesús estaba dispuesto a lavar los pies de sus discípulos y sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Piensa. Porque muchos de nosotros decimos no. Muchos de nosotros tenemos la tendencia para decir, ese trabajo, yo no soy digno de ese trabajo. Así somos. Y después Jesús, en versículo 12 al 17, y el punto acá que yo quiero destacar es ser imitadores. Del 12 al 17, ser imitadores de Jesús. Cuando él terminó lavar los pies de sus discípulos y su enemigo, le hizo una pregunta en versículo 12. Y para tener contexto de esta pregunta, debemos recordar cómo los discípulos se trataban entre sí. Ok. Los discípulos discutían constantemente entre ellos. Ellos tenían ideas erróneas sobre Cristo. Discutían quién es el más grande entre ellos. Luchaban por sentarse a la diestra y la izquierda de Jesús. Esperaban un Mesías político rápidamente. Pidieron que la ira de Dios caiga sobre las personas que rechazaban a Jesús. Cuestionaron que Jesús hablaba con los samaritanos. Incluso cuestionaron que Jesús muriera en la cruz. Estos discípulos no se llevaban bien. No se llevaban bien. Pero todos estaban unidos por la sangre de Cristo. Todos estaban unidos por la redención. Estos hombres estaban plagados de problemas de entendimiento con respecto a la persona y la enseñanza de Jesús. Y él constantemente corregía su comprensión de él, las Escrituras y el deseo de Dios. Así que en versículos 12 al 15, mira lo que dice. Saben
lo que le es hecho, el final de 12. Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Quién está dispuesto a lavar pies ahora? ¿Quién está dispuesto a servir? ¿Quién? Ahí está. Mira, lavarlo los pies. Él estaba apuntando lo que iba a hacer en la cruz. Cristo se humilló hasta la muerte para traer la limpieza de sus pecados y de nosotros. Eso es un concepto que ellos no captaron a inmediato. Pero sin embargo, el punto principal de que Jesús se humilló y los lavó los pies era que aprendieran a humillarse y servirse uno al otro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servirle uno al otro? En versículo 15, Él lo dijo claramente, porque les he dado el ejemplo para que como yo los he hecho, también ustedes lo hagan. Ahí está. Ahí está el ejemplo. ¿Quién se va a quejar? Dime, ¿cuál es la queja de no servir a los hermanos? ¿Cuál es la queja de no servir a la iglesia local? ¿Cuál es la queja de no amar a sus enemigos? Dime, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la excusa de no hacer lo que Jesús hace? Porque en lugar de buscar su propio interés, luchar por una posición, criticar a otros, tratar de forzar su voluntad de cómo deben hacer las cosas, debían aprender a ser humildes, fieles y obedientes siervos de Dios. Y yo tengo que mencionar esto acá porque este mismo principio se aplica también a nosotros. Intentamos hacer el cristianismo y cuando añadimos esa palabra ismo es lo que nosotros queremos hacer. Como nos conviene. Buscamos que Dios bendiga nuestra desobediencia. Qué lindos somos. Servimos cuando nos conviene. Vivimos con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Destacamos con nuestra voz, con nuestra boca y nuestras palabras, Cristo es mi Dios. Pero nuestras acciones gritan lo opuesto. Y algunos de nosotros somos tan atrevidos que estamos viviendo en pecado abierto. Y pensamos nada de eso, de ese pecado. Hermanos, nuestro modelo es Cristo. Él es el modelo y deberíamos agradecer al Señor por los fieles servidores que nos da. Yo le doy gracias, Señor, por esos hombres. Cuando yo leo a Charles Spurgeon, y a veces llorando, y cuando yo leo a Martin Lloyd Jones, yo le doy gracias a Dios por esos hombres. Pero finalmente solamente son hombres. Seguimos a Jesucristo. Él es el estándar dorado del cristianismo, la cristianidad. Él es el estándar. Y sin embargo, idolatramos constantemente al hombre. Y eso me da mucha tristeza. O la cultura, o nosotros mismos por encima de Dios. Y muchas iglesias locales han perdido la marca de la semejanza a Cristo. Somos más como nuestra denominación. Yo soy bautista. Como ese es el requisito para entrar al cielo. Somos una iglesia confesional. Ni han leído la confesión. Estamos esforzándonos para ser como esta iglesia. Pero no vemos en realidad si están imitando a Cristo. Yo quiero ser como este pastor. Quiero tener estas convicciones.
pero finalmente pensamos que nuestra fe se basa en convicciones en vez de una relación con Dios. Así somos. Debemos esforzarnos por imitar a Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan. Ustedes no van a imitar al pastor Eddie ni a mi persona. Nosotros debamos fallar, pero imitamos a Cristo y Él nunca falla. Una vez más le doy gracias a Dios por los hombres y las mujeres maduras en la fe. Pero ellos no son mi meta. Yo le agradezco y yo quiero arredondar mi persona de esa gente maduras en la fe. Pero mi meta es Cristo. Y Cristo no hizo nada aparte de su Padre. Vamos a Juan 5:19, por favor. Juan 5:19. Dice la palabra de Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de la igual manera. Permiso, Juan 12:49, por favor. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Él es nuestro modelo. ¿Y cuál era el costumbre de Cristo? Hacer todo lo que el Padre quería. Ahora te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu posición como creyente? ¿Hacer la voluntad del Padre o hacer tu propia voluntad? ¿Cuál es? Yo quiero que ustedes capten lo que Jesús está diciendo. Imítanme a mí. Los que son casados, su cónyuge puede decir que ustedes están imitando a Cristo. Los que están solteros, sus padres pueden decir que ustedes están imitando a Cristo. Y Jesús lo aclara en versículos 16 y 17. Vamos a regresar a Juan 13, 16 y 17. Mira lo que dice. En verdad les digo que un siervo no es mayor de su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán, mi versión dice felices, otras versiones dicen bienaventurados, si lo practican. Un siervo nunca debe encontrar un trabajo por debajo de él si el amo hace lo mismo. Yo lo voy a repetir. Un siervo nunca debe encontrar un trabajo por debajo de él si el amo hace lo mismo. Si Jesús lo puso en práctica, nosotros también deberíamos hacerlo. Para no humillarnos como Cristo significa rechazarlo a Él y al que le envió, que es el Padre. Y el principio es innegable. La verdadera bendición o felicidad fluye de una verdadera obediencia a través de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Tú quieres amar, obedezca. Tú quieres amar, obedezca. Obedezca a Dios. Obedezca. No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Porque si tú lo haces en tu propia fuerza, ¿tú sabes lo que va a pasar? 2, 3 semanas, 3 meses, 6 meses. ¿Y qué va a pasar? Lo va a dejar. Pero si es en el poder del Espíritu Santo, basado en el principio eterno de Dios, va a continuar por toda la eternidad. Así es. No se puede agradar a Dios ni recibir bendiciones sin la obediencia. Ahora, yo no estoy hablando de una obediencia moralista. ¿Qué es una obediencia moralista? Una obediencia moralista es una obediencia desconectada de la relación de Dios. Eso es lo que es. Totalmente desconectada de una relación en Cristo.
Es una obediencia que no se hace hacia el Padre. Es una obediencia que se hace aparte de Cristo. Es una obediencia que tú haces por tu propia fuerza. Porque cuando nosotros obedecemos en Cristo es porque hemos sido transformados acá adentro y queremos someternos a nuestro amo, a nuestro Señor, y lo hacemos con gozo. Si nosotros queremos la bendición, tenemos que negarnos a nosotros mismos, humillarnos y servir a Dios a través de la iglesia. No hay otra forma de decirlo. Si queremos esa bendición, tenemos que obedecer. Y esto es lo que Lucas 11:28 dice. Vamos a Lucas 11:28, por favor. Amén. Lucas 11:28. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y que la guardan. Tantas personas dicen querer la bendición de Dios y asumen que se trata de las posiciones materiales. Porque hay muchos pastores que predican así. Si tú quieres la bendición de Dios, dame 100 soles. Si tú quieres que yo oro por ti, tienes que ofrendar. Si tú quieres hablar algo en esta iglesia, tú tienes que dar tus ofrendas. Eso es lo que predican. Y nosotros pensamos que la bendición de Dios es posesiones materiales. Yo hice un estudio el viernes pasado con el pastor Eddie hablando sobre este punto. Nosotros confundimos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las bendiciones de Dios eran materiales. Así era. Nadie va a negar eso. Job tenía cuántos ganados, él tenía plata, Abraham tenía dinero. Pero las bendiciones en el Nuevo Testamento son divinas, son espirituales, como gracia, misericordia, el amor de Dios que se encuentra en Cristo. Vamos a Efesios 1:3. Vamos a Efesios 1:3 y márcalo en sus Biblias, porque te va a encontrar con personas que dicen que la bendición de Dios es material. Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Acá te promete una casa? No. ¿Acá te promete un carro? No. ¿Acá te promete un bancario lleno de plata? No. Acá te promete bendiciones celestiales, paz con Dios, perdón de los pecados, adopción. Esas son las bendiciones que vemos en el Nuevo Testamento. Y el versículo 17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. La palabra felices o bienaventurados significa afortunado, feliz, privilegiado. Tú tienes el favor de Dios en tu vida y eso no significa que todo va a ir bien. Pero la manera de recibir el favor de Dios y ser verdaderamente feliz es imitando a Jesús. Algunos de nosotros deseamos cosas más que Dios. Y no lo van a decir. Quieren entrar en el examen. Quieren entrar en la universidad. Yo quiero sacar buenas notas para entrar. Yo quiero casarme. Yo quiero un trabajo. Y quieren esas cosas más que Dios. Pero si nosotros queremos felicidad, necesitamos imitar a Cristo. Necesitamos pensar a lo largo plazo. Y déjame decirte, 70 años no son largo plazo. Largo plazo. 300 años de ahora. Eso es largo plazo. ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios o en el infierno? Y dime si ese título, si ese matrimonio, si ese trabajo, sea lo que sea,
es más importante que Dios. Es a través de la obediencia que vamos a obtener la paz con Dios, adopción, justificación, santificación, una relación restaurada con el Padre, acceso eterno a Él, el sello del Espíritu Santo, la vida eterna, dones para bendecir y servir a la iglesia. Es cuando estamos en ese camino que vamos a ser verdaderamente felices. Ahí está el detalle. Muchos de nosotros compramos la mentira de la cordura. ¿Cuál es la mentira? Tú tienes que tener una casa, una herencia, A, B, C, D, pero no pensamos en la herencia eterna. Y ahora algunos de nosotros estamos pensando, ya tarde en la vida, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi herencia celestial? Nosotros podemos identificar nuestra herencia acá. Mira, yo voy a dejar a mi hijo A, B, C, D, ya, ahí está. Pero no estamos dejando la herencia espiritual. Y debemos entender, si queremos ser verdaderamente felices y bendecidos, tenemos que humillarnos y seguir a Dios. Y disfrutar de Él. ¿Cómo podemos disfrutar de Él? Obedeciéndole hasta el final. Como Cristo lo hizo en versículo 1. Él obedeció hasta el final. Y nosotros también deberíamos ser igual. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Jesús, sabiendo que iba a ser traicionado, no le impidió servir a Dios y a la iglesia. Vamos a tomar una pausa acá. Porque para muchos de nosotros, dependiendo de lo que ocurre en nuestras vidas, servimos a Dios. Así somos. Como Jesús o Dios, el segundo plazo en nuestras vidas. Nuestra fe muchas veces es condicionar en lo que está pasando en nuestras vidas. Ay, yo no dormí bien anoche, no voy a la iglesia. Así somos. Ay, no tengo dinero, no voy a la iglesia. Ay, tengo un examen. No, hoy no voy a servir. Así somos. Yo quiero que ustedes vean. Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Él no paró, él no dijo, pausa, tiempo. No, él me va a traicionar, ese yo no voy. No, ese acá, jamás. No. E incluso en esa condición, lavó los pies de su enemigo. Su humildad fue y es el modelo para todos los creyentes. Y hemos convertido a la iglesia a un mercado de consumo donde el cristiano compra el mejor producto y experiencia. A mí no me gusta esa iglesia, yo voy a esta iglesia y esta iglesia, me gusta ellos me gusta este, y ahí seguimos. ¿Saben cuántas personas jóvenes, más jóvenes? Yo no voy a la iglesia porque no tiene un grupo de jóvenes, ¿ok? Vete. Porque ellos en su mente piensan que el grupo de jóvenes es una bendición, pero es en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque en la Biblia nunca se separan los jóvenes. Jamás los jóvenes participan con los adultos mayores para aprender a ser hombres y mujeres. Y cuando le digan eso, no, escándalo. Pastor, así lo hacemos acá. A mí no me importa cómo ustedes lo hacen. Porque este libro dicta lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Nosotros buscamos una experiencia en lugar de ser la institución de que es luz de Cristo en este mundo caído. Así somos. Y mira, yo quiero que ustedes vean, a Pedro le pareció repulsivo que Jesús le iba a lavar los pies de él. Y muchos de nosotros tomamos la misma actitud en servir dentro de la iglesia. Yo limpiar la iglesia. Ay, no.
Yo limpiar los vasos, los baños. Ay, no. Este hombre, Pedro, y Dios con su gracia le mostró a Cristo. Pero muchos de nosotros, ese hombre, con esa actitud, y muchos de nosotros tenemos esa misma actitud sirviendo en la iglesia. No queremos servir. Debemos aprender a romper todas las expectativas sociales y personales cuando servimos a Cristo con humildad. Y si no nos humillamos, nunca recibiremos las bendiciones de Cristo que son celestiales. Nuestras vidas deben estar marcadas por acciones, actos de obediencia personal y colectivamente como iglesia. Y nosotros podemos confiar en Jesús, que Él va a cumplir sus palabras, pero debemos poner sus palabras en acción. Y seremos bendecidos espiritualmente si imitamos a Cristo como estilo de vida en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer los trabajos en el reino de Dios que están completamente vacíos de reconocimiento? Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere enseñar, nadie quiere limpiar. Todo el mundo quiere hacer un estudio, nadie quiere evangelizar. Así somos. Jesús quería que ellos y nosotros venciera esa idea cultural. Si Él estuvo a hacer eso, nosotros también deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Hasta la muerte, para la gloria de Él. Yo creo que ustedes captan. Servir, humillarse para la gloria de Dios, no es malo. Nosotros en esta cultura nos cuesta como latinos, porque siempre estamos pensando en nuestra dignidad. Siempre están pensando, y yo soy latino también. Todos en esta iglesia somos latinos, menos esa mujer ahí, que se llama Jane. Tenemos la tendencia de pensar en nuestra dignidad. No queremos hacer esos trabajos en el reino de los cielos, como limpiar, mover las sillas. No queremos hacer esas cosas. Queremos hacer las cosas donde vamos a recibir reconocimiento. Ahora, si usted acá no es un seguidor de Cristo, escúchame. Eso significa que tú has rechazado a Cristo y tú has rechazado que Cristo lava tus pies y lava su corazón. Y por favor, comprenda que su vida está en peligro. Están peligrando ser cristianos. Comprenda que esta vida es frágil y débil. Vete a la noticia hoy día y ve acá en el Perú, en Puno, en Tacna, cuántos jóvenes han muerto. Son muchos. Y ellos pensaban que tenían toda su vida para disfrutar. La vida es corta. Nadie está garantizado el día de mañana. Si Jesús no nos limpia, no nos renueva espiritualmente, nunca seremos eternamente bendecidos. Nunca, a mí me gusta la versión felices. Nunca seremos felices. Tú jamás vas a ser feliz afuera de la voluntad de Dios. Lo digo ahora. Y dame decirte, porque ya no son ignorantes, no podemos usar esa excusa. No sabía, no. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios y tienes que someterte a ella. Ora para que Dios te concede la urgencia para arrepentirse y ver la necesidad de Jesucristo. Porque Él fue el siervo humilde. Él es nuestro modelo. No tenemos excusa para no hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Jesús se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Que nosotros podemos tomar esa misma actitud de lavar los pies de nuestros hermanos en Cristo. De servir a la iglesia hasta el final. Por favor, Señor,
Muéstranos la belleza de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.